Negué al hombre de mi vida frente a mis amigas para no parecer pobre, lo humillé públicamente y lo perdí todo. Hoy entiendo que el único desperdicio era la vida de mentiras que yo llevaba. Dicen que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, pero la verdad es mucho más cruel. Yo sabía exactamente lo que tenía, simplemente decidí que no era lo suficientemente valioso para mostrarlo al mundo. Mi nombre es Sofía, y hace 3 meses tenía la relación que cualquier persona con 2 dedos de frente mataría por tener. Hoy, solo tengo una cama vacía, un chat bloqueado y el eco de mis propias palabras humillantes repitiéndose en mi cabeza como una sentencia de muerte. Todo empezó con mi círculo de amigas. Las inseparables, nos hacíamos llamar Lucía, Martina y Valeria. Crecimos juntas en un entorno donde la apariencia lo es todo. Para ellas, un novio no es un compañero, es un accesorio. Tiene que ser el trofeo perfecto, el tipo con el coche deportivo, el apellido influyente, el cuerpo de gimnasio y esa arrogancia de quien se sabe dueño del mundo. Y luego estaba Diego. Diego era diferente. Diego es arquitecto paisajista. Es el tipo de hombre que se detiene a rescatar un perro callejero, que lee poesía en voz baja mientras cocinamos juntos y que me miraba como si yo fuera una obra de arte inacabada que él tenía el privilegio de admirar. No tenía un Ferrari, tenía un Jeep viejo lleno de plantas y herramientas. No usaba trajes de 3 piezas, usaba camisas de lino y olía a tierra mojada y a café recién hecho. Él era mi refugio. Cuando estábamos solos, la vida era perfecta. Diego me hacía sentir segura, amada y, por primera vez, escuchada. Pero cuando salíamos de nuestra burbuja y entrábamos al terreno de mis amigas, mi seguridad se evaporaba. Sophie, ¿todavía sales con el jardinero?, me preguntó Lucía un viernes mientras tomábamos cócteles en el club más caro de la ciudad. Es arquitecto paisajista, Lup, respondí, tratando de defenderlo, aunque mi voz sonó débil. Ay, por favor. Es un tipo que planta flores, intervino Martina, soltando una carcajada. Es lindo, sí, pero no tiene aspiraciones. No encaja con nosotras. Ayer vimos a un primo de Valeria que acaba de llegar de Londres, heredero de una cadena de hoteles. Ese es tu tipo, Sofía. No alguien que llega a las cenas con las uñas sucias. En lugar de ponerlas en su lugar, en lugar de decirles que ese jardinero era el único hombre que me había cuidado cuando estuve enferma o que me apoyó cuando mi padre falleció, me quedé callada. Bajé la cabeza y bebí de mi copa. La semilla de la vergüenza había sido plantada. Empecé a ocultarlo. Si Diego quería subir una foto juntos a Instagram, yo le decía que quería mantenerlo nuestro en privado para que no se arruinara. Si él quería ir a una de las fiestas de mi círculo, yo inventaba excusas. Es una reunión de chicas, vas a estar aburrido, son muy superficiales, no te van a caer bien. Diego, en su infinita banda de confianza, me creía. Entiendo, amor, me decía, dándome un beso en la frente. Si tú eres feliz yendo sola, ve, yo me quedo aquí terminando el diseño del Parque Central. Te amo. Esas palabras deberían haberme hecho sentir como la mujer más afortunada del mundo, pero solo aumentaban mi conflicto interno. Me estaba volviendo una experta en vivir dos vidas, la Sofía real, que amaba el caos tierno de Diego, y la Sofía social, que fingía estar soltera o en una etapa de exploración, para no ser el blanco de las burlas de sus amigas. La presión de las chicas aumentó. Empezaron a organizar citas dobles y a presentarme a tipos que, según ellas, estaban a mi nivel. Tienes que dejar de perder el tiempo, Sophie, me dijo Valeria un día. Ya tienes 26. Estás en tu mejor momento. No puedes desperdiciarlo con alguien que no puede ni invitarte a una gala benéfica sin que le dé ansiedad el protocolo. Eres demasiado para él, admítelo. Y lo peor ocurrió, empecé a creerles. Empecé a mirar a Diego no con amor, sino con juicio. Empecé a notar el desgaste en sus botas, su falta de interés por las marcas de lujo y su sencillez. Empecé a pensar que, tal vez, mis amigas tenían razón, que tal vez yo merecía a alguien que brillara más en las fotos, aunque su corazón fuera de piedra. El punto de ruptura se acercaba. Diego me había preparado una sorpresa para nuestro segundo aniversario. Quería llevarme a cenar a un lugar especial, pero yo ya había aceptado ir a la fiesta de inauguración de la nueva galería de arte de la familia de Martina. Por favor, Sophie, me pidió Diego, solo esta vez. He reservado en ese restaurante que tanto querías conocer. Es nuestro día. Está bien, cedí, pero con una condición que ahora me parece criminal. Pero si nos encontramos a alguien conocido, por favor, Diego, no actúes de forma demasiado afectuosa. No quiero dar explicaciones hoy. Él me miró con una confusión dolorosa. Fue la primera vez que vi una chispa de duda en sus ojos claros. ¿Explicaciones de qué, Sofía? Llevamos 2 años. ¿Qué hay que explicar? Solo, no quiero dramas con las chicas, ¿te entiendes? Les peté, irritada por mi propia culpa. Si quieres ir, vamos. Si no, quédate. Él suspiró y aceptó. Se puso su mejor camisa, se peinó con cuidado y me dio la mano. No sabía que estaba caminando directamente hacia una emboscada que yo misma había permitido. No sabía que esa noche, frente a las luces de la galería y el juicio de mis amigas,
Yo iba a destruir el único pedestal real que había tenido en mi vida para intentar encajar en un mundo de cristal falso. Esa noche, el aire se sentía pesado. Al entrar a la galería, vi a Lucía y a las demás al fondo, rodeadas de hombres en trajes italianos. Mi instinto fue soltar la mano de Diego de inmediato. Él lo notó, y el dolor que cruzó su rostro fue solo el preludio de la tragedia que estaba a punto de desatarse. La galería de arte estaba llena de esa luz blanca, fría y clínica que parece diseñada para resaltar cada imperfección. Yo me sentía como si estuviera caminando sobre brasas. Diego, ajeno al veneno que mis amigas habían inyectado en mi cabeza, intentaba disfrutar de la exposición. Se detenía frente a los cuadros, comentando sobre la textura y la composición con esa pasión genuina que siempre lo había definido. Pero yo no lo escuchaba, mis ojos estaban fijos en el rincón VIP donde Lucía, Martina y Valeria reinaban con sus copas de champán. Sophie, mira esa pieza, dijo Diego, señalando una escultura de metal. Me recuerda a los bocetos que hicimos para el jardín de invierno. Es increíble cómo el artista logró que el acero pareciera fluido. Sí, Diego. Muy lindo, lo interrumpí, tirando de su brazo. Vamos a movernos. Aquí hay mucha corriente de aire. Lo que yo quería era alejarlo de la zona central, esconderlo entre la multitud, pero fue inútil. Martina nos vio desde lejos y, con esa sonrisa de tiburón que usa cuando huele sangre, hizo una señal a las demás. Las tres caminaron hacia nosotros con la elegancia de quienes se saben dueñas del lugar. Sophie, por fin llegas, exclamó Lucía, ignorando olímpicamente a Diego. Estábamos hablando de ti. Julián, el primo de Valeria del que te hablamos, está por llegar. Tienes que conocerlo, es encantador. Diego dio un paso al frente, con la intención de ser educado. Estiró la mano hacia Lucía. Hola, soy Diego. Un gusto volver a verlas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía miró su mano extendida como si fuera un objeto extraño y sucio. Martina soltó una risita ahogada detrás de su copa. Oh, él, el chico de las plantas, dijo Martina con condescendencia. Sofía, no sabíamos que habías traído ayuda para la mudanza de la galería. Sentí que la sangre se me subía a la cara. Diego bajó la mano lentamente, pero mantuvo la frente en alto. Me miró, esperando que yo dijera algo, esperando que yo fuera la mujer que, en la intimidad, le decía que él era lo más importante de su vida. Pero la presión de las miradas de mis amigas fue como una prensa hidráulica sobre mi pecho. No, no es eso, tartamudeé, sintiendo el sudor frío en mi nuca. Diego solo me hizo el favor de traerme. Nos encontramos de camino. Diego se tensó. Lo sentí a mi lado, rígido como una estatua. ¿Te hizo el favor de traerte?, preguntó Valeria, arqueando una ceja. Pensé que habías dicho que estaba soltera, Sophie, que lo de este chico había sido solo algo pasajero, un proyecto de caridad, de verano. Esa era la mentira que les había dicho en un almuerzo ebrio hace un mes. Una mentira que inventé para que dejaran de molestarme. Y ahora, ahí estaba la verdad, desnuda y sangrante, frente al hombre que había dedicado sus últimos 2 años a hacerme feliz. Es que, miré a Diego, y luego a ellas. El miedo a ser excluida, a ser el hazmerreír de mi grupo, fue más fuerte que mi amor. Sí, es lo que dije. Diego y yo somos conocidos. Él me ayuda con algunas cosas del jardín y, bueno, hoy se ofreció a acompañarme porque mi coche está en el taller. Nada serio, chicas. De verdad, el mundo pareció detenerse. Diego se giró lentamente hacia mí. No había ira en sus ojos, y eso fue lo que más me dolió. Había una decepción tan profunda, tan absoluta, que sentí que me marchitaba bajo su mirada. Era la mirada de alguien que acaba de ver a la persona que ama transformarse en un monstruo. ¿Conocidos, Sofía? Su voz era baja, pero cortaba como un vidrio. ¿El jardinero, que te ayuda con las plantas? Diego, ahora no. Susurré, tratando de tocarle el brazo, pero él se apartó como si mi contacto le quemara. No, Sofía, ahora sí, dijo él, ignorando a las 3 arpías que observaban la escena con deleite. Hoy es nuestro 2º aniversario. Te reservé una mesa. Te compré el libro de arte que estuviste buscando por meses. Y tú me niegas frente a personas que ni siquiera te respetan. No hagas un escándalo aquí, les hice, poseída por una rabia defensiva. Me estás avergonzando. Diego soltó una carcajada seca, llena de dolor. ¿Yo te estoy avergonzando? No, Sofía. Tú te avergüenzas sola. Te avergüenzas de alguien que te ama porque no encaja en el catálogo de mentiras que llamas vida social. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. La dejó con cuidado sobre una de las repisas de la galería, junto a una pieza de cerámica carísima. Esto era para ti, pero tienes razón, somos solo conocidos. Y a partir de ahora, ni siquiera eso. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida con una dignidad que ninguna de las personas en esa sala podría comprar con todo el dinero del mundo. Yo me quedé allí, paralizada. Vaya dramatismo, soltó Lucía, rompiendo el silencio. Te lo dije, Sophie. Esa gente de clase media siempre hace escenas. Menos mal que te deshiciste de él. Mira, ahí llega Julián. Martina me puso una copa de champán en la mano. Yo la tomé mecánicamente. Julián se acercó, era guapo,
vestía de marca y hablaba de sus inversiones en Londres. Mis amigas se reían, me empujaban hacia él, me decían lo bien que nos veíamos juntos. Y yo sonreía. Sonreía mientras sentía que mi alma se estaba desangrando en el suelo de esa galería. Cuando finalmente pude escaparme al baño, abrí la caja que Diego había dejado. Dentro había un anillo de oro sencillo, con una pequeña esmeralda, el color de mis ojos, y una nota, para la mujer que me enseñó que la belleza está en las raíces, no solo en las flores. Feliz aniversario, mi vida. Me senté en el suelo del baño de lujo y tapé mi boca para no gritar. Había negado al hombre que quería pasar su vida conmigo para complacer a 3 mujeres que me olvidarían en el momento en que dejara de ser divertida. Había humillado a la única persona real en mi mundo. Pero lo peor no fue esa noche. Lo peor fue el día siguiente, cuando me di cuenta de que Diego no iba a regresar, y que mis amigas, lejos de apoyarme, estaban listas para convertirme en su próximo objetivo. La mañana siguiente a la galería fue la más silenciosa de mi vida. Me desperté esperando el mensaje de buenos días de Diego, ese que siempre decía algo como, el sol ya salió, pero mi luz sigue siendo tú. Pero no había nada. La pantalla de mi teléfono estaba fría, muerta, llena solo de notificaciones de Instagram de mis amigas etiquetándome en fotos de la noche anterior. En las fotos, yo salía sonriendo junto a Julián. Lucía había escrito, por fin el nivel que nuestra Sophie merece. Al leerlo, sentí una náusea física. Traté de llamar a Diego. Primero una vez, luego 10, luego 50. El número que usted marcó no se encuentra disponible. Me había bloqueado. Intenté escribirle por WhatsApp y la foto de su perfil, una foto que yo le había tomado en la playa, había desaparecido. El check gris era un muro infranqueable. Es solo el enojo del momento, me dije a mí misma, tratando de calmar el temblor de mis manos. Él me ama. Él siempre perdona. Mañana se le pasará y podré explicarle que fue la presión del momento. Pero mientras yo me convencía de esa mentira, mi mundo social empezaba a devorarme. Entré al grupo de WhatsApp de las inseparables, y me detuve antes de escribir. Estaban hablando de mí. No se habían dado cuenta de que yo estaba en línea. ¿Vieron la cara de muerta de hambre que puso Sofía cuando el jardinero le gritó? Escribió Martina. Fue patético. Se nota que lo tenía escondido porque le daba vergüenza, pero a la vez no puede vivir sin alguien que le rinda pleitesía. Lo que me dio risa fue como lo negó, respondió Valeria. Qué poca clase. Si vas a salir con alguien así, al menos ten el valor de admitirlo, o déjalo antes de quedar en ridículo frente a Julián. Julián me dijo que le pareció una chica complicada. Ya no está interesado. Me quedé helada. Las mujeres por las que había humillado al hombre de mi vida se estaban burlando de mi dolor, de mi cobardía y de mi reputación. No eran mis amigas, eran espectadoras de mi ruina. Me habían presionado para dejarlo solo para tener algo de que chismear al día siguiente. Desesperada, tomé mis llaves y manejé hasta el departamento de Diego. Necesitaba verlo, pedirle perdón de rodillas si era necesario. Cuando llegué, vi su jeep viejo estacionado afuera. Sentí un alivio momentáneo que se desvaneció en cuanto vi a 2 hombres cargando cajas hacia un camión de mudanza. Diego, grité, bajando del auto. Diego, espera. Él salió del edificio. No se veía enojado. Se veía vacío, como si algo dentro de él se hubiera apagado definitivamente. Traía una caja con sus libros de arquitectura. ¿Qué haces aquí, Sofía? Preguntó con una calma que me asustó más que cualquier grito. Diego, por favor, lo de anoche, yo no quería decir eso. Estaba nerviosa, las chicas me presionan mucho y Julián es el primo de una de ellas, no quería quedar mal. Ya no importa, Sofía, de verdad, claro que importa, tenemos 2 años, Diego. El anillo, la nota, yo te amo. Solo cometí un error estúpido. Diego dejó la caja en el suelo y se acercó a mí. Por un segundo, pensé que iba a abrazarme, pero solo se detuvo a 1 metro de distancia, marcando un límite invisible. No fue un error, Sofía, fue una revelación. Llevo 2 años dándote lo mejor de mi mundo, y tú llevas 2 años ocultándome en el sótano de tu vida. No me duele que me hayas negado frente a tus amigas. Me duele darme cuenta de que tú te odias tanto a ti misma que necesitas su aprobación para sentir que vales algo. No es así. Sí, lo es. Si te quedas conmigo, sientes que eres menos porque no soy un trofeo para tus redes sociales. Y si te vas con ellos, te sientes vacía porque sabes que nadie te va a querer por quien eres, sino por cómo encajas en su foto. Yo no puedo salvarte de eso. ¿A dónde vas? Pregunté, viendo el camión de mudanza. Me ofrecieron un proyecto en el sur, un viñedo orgánico. Es lo que siempre quise, ¿recuerdas? Te lo conté hace meses, pero estabas demasiado ocupada revisando los likes de tu última foto para escucharme. Me voy hoy. Diego, no me dejes. Empecé a llorar, pero mis lágrimas no parecían tener efecto en él. Ya me dejaste tu anoche, Sofía. Cuando soltaste mi mano frente a esa gente, subió la última caja y cerró la puerta del camión. No me dio un último beso, ni una mirada de añoranza. Se subió a su jeep y arrancó. Me quedé parada en la acera, viendo cómo el hombre que me había tratado como a una reina se alejaba de mi vida, llevándose consigo la única pizca de honestidad que yo tenía.
Regresé a mi departamento y encontré un regalo en mi puerta. Era de Lucía. Un vestido caro con una nota, para que te veas increíble esta noche en la fiesta de yates. Olvida al jardinero, el mundo es tuyo. Miré el vestido y luego miré el anillo de esmeralda que todavía llevaba en el bolsillo. En ese momento, entendí que había cambiado un diamante real por una piedra de cristal que solo brillaba bajo luces artificiales, y que ahora, estaba completamente sola en mi pedestal de mentiras. El sábado llegó con una luz hiriente. Pasé 2 días encerrada, ignorando las llamadas de mi madre y mirando el espacio vacío en mi mesita de noche donde solía estar la foto de Diego y yo en las montañas. Pero el grupo de WhatsApp no dejaba de vibrar. Lucía, Martina y Valeria estaban eufóricas por la fiesta en el yate de la familia de Julián. Si no vas, confirmas que el jardinero te rompió, escribió Valeria. Ese fue el Lance Wallow. Mi orgullo, ese mismo orgullo tóxico que me hizo negar a Diego, me obligó a levantarme. Me puse el vestido que Lucía me regaló, me maquillé para ocultar las ojeras de tanto llorar y me puse una máscara de indiferencia. Voy a demostrarles que estoy bien, me dije al espejo. Voy a demostrar que Diego era solo un episodio. Pero al llegar al puerto, la realidad me golpeó de frente. El yate era inmenso, una oda al exceso. Julián estaba en la cubierta, rodeado de gente que parecía sacada de una revista. Al verme llegar, mis amigas me recibieron con gritos y abrazos, pero había algo diferente. Sus ojos no brillaban con afecto, sino con una curiosidad morbosa. Yo era el tema de la semana. Mírenla, gritó Martina. La soltera de oro ha vuelto. Julián, ¿no crees que Sofía se ve mucho mejor sin ese rastro de tierra en los zapatos? Todos rieron. Julián se acercó y me puso un brazo sobre los hombros. Su toque me resultó frío, mecánico. No olía a café y aire libre como Diego, olía a un perfume carísimo que me mareaba. Estás guapa, Sofía, dijo Julián. Una pena lo del otro día. Me gustan las chicas con carácter, pero lo tuyo fue un poco ruidoso. En mi mundo preferimos la discreción. Traté de reír, de seguirle el juego. Pasé las siguientes 3 horas bebiendo champán que sabía a amargura. Intenté hablar de mi trabajo, de mis sueños, pero a nadie le importaba. En ese círculo, las conversaciones eran sobre quién compró qué, a dónde viajarían en invierno y quién era el último en caer en desgracia. Entonces ocurrió el primer desaire real. Estábamos sentados en la popa cuando Lucía empezó a planear un viaje a Grecia para el próximo mes. Iremos Martina, Valeria, Julián y su primo, y yo con mi nuevo novio, dijo Lucía, señalando a todos. Será increíble. Yo puedo ir, dije, tratando de integrarme. Tengo días de vacaciones acumulados. El silencio que siguió fue incómodo. Valeria miró sus uñas perfectamente manicuradas antes de hablar. Ay, Sophie, es que Julián invitó a una amiga de Londres, una modelo que conoció en su último viaje. Queremos que el grupo sea equilibrado. Además, después de lo que pasó en la galería, pensamos que necesitas un tiempo para encontrarte. Estás un poco intensa últimamente. Sentí como si me hubieran arrojado un bol de agua helada. Me estaban excluyendo. Las mismas personas que me habían empujado a dejar a Diego ahora me consideraban demasiado drama para sus fotos perfectas. ¿Intensa?, pregunté, con la voz temblorosa. Solo hice lo que ustedes me dijeron. Me deshice del por ustedes. Martina soltó una carcajada burlona. ¿Por nosotras? Sofía, querida, nosotras solo opinamos. Tú fuiste la que lo humilló frente a todo el mundo. Nosotras no te obligamos a ser cruel, tú lo fuiste solita. Si no tienes la madurez para manejar tu vida, no nos culpes. Me quedé helada. En ese momento, la máscara de las inseparables se terminó de romper. No éramos un grupo de amigas, éramos una jauría, y ahora que yo estaba herida, me estaban dejando atrás para que los lobos me terminaran de comer. Me alejé hacia la proa del yate, necesitando aire. Saqué mi teléfono por instinto. Quería llamar a Diego. Quería decirle, tenías razón, son monstruos, sácame de aquí. Pero recordé que ya no había Diego. Recordé que él estaba manejando hacia el sur, hacia una vida nueva y limpia, lejos de mi podredumbre. Miré hacia el mar y vi mi reflejo en el agua oscura. Llevaba un vestido de $1000, joyas prestadas y estaba rodeada de millonarios, pero nunca me había sentido tan pobre. No tenía a nadie a quien llamar, nadie que supiera que me hacía reír de verdad, nadie que me abrazara sin esperar nada a cambio. Empecé a recordar los detalles pequeños de Diego que solía ignorar, como recordaba que odio el cilantro, como me ponía los calcetines cuando mis pies estaban fríos, como se quedaba despierto hasta tarde solo para asegurarse de que yo llegara bien de mis cenas con las chicas. De pronto, Julián se acercó a mí. Pensé que vendría a consolarme, pero su mirada era depredadora. Oye, Sofía, ya que no vas a Grecia, ¿por qué no nos divertimos un rato en el camarote? Las chicas están aburridas y yo, bueno, siempre quise saber que veía el jardinero en ti. El asco que sentí fue tan potente que casi vomito sobre sus zapatos de marca. No era un interés genuino, yo era un entretenimiento, un premio de consuelo para su ego. Vete al diablo, Julián, le dije, con una rabia que me devolvió un poco de dignidad. Vaya, ahora resulta que tienes principios, se burló él, dándose la vuelta.
Suerte volviendo sola al puerto. Esa noche, mientras el yate regresaba, me quedé sentada en un rincón, ignorada por todos. Mis amigas se tomaban selfies, riendo y planeando su futuro sin mí. Entendí que la humillación que le hice pasar a Diego se me estaba devolviendo multiplicada por 1000. Llegué a mi casa a las 3 de la mañana. Tiré el vestido al suelo y me puse una de las camisas viejas que Diego había olvidado en el armario. Olía a él, olía a hogar. Me acurruqué en el suelo y lloré hasta que no quedaron lágrimas, entendiendo que el naufragio no había sido en el mar, sino en mi propia alma. Había perdido al hombre perfecto, y ahora, finalmente, el mundo artificial que elegí sobre él me estaba expulsando como a un cuerpo extraño. Pasé 3 días en un letargo que solo puedo describir como un luto por la persona que solía ser. Mi departamento, que antes me parecía elegante y minimalista, ahora se sentía como una celda de cristal. El silencio era ensordecedor. Cada vez que el teléfono vibraba, esperaba que fuera Diego, pero siempre eran notificaciones vacías, una oferta de zapatos, una solicitud de seguimiento de un extraño o, peor aún, fotos del grupo de las inseparables, disfrutando de una cena a la que ya no me habían invitado. Esa tarde, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Vi una foto de Lucía y Martina con una chica nueva, una modelo que acababa de llegar a la ciudad. El pie de foto decía, finalmente, el círculo está completo, sin drama, solo clase. No sentí dolor, sentí una claridad gélida. Me di cuenta de que mi vida había sido una puesta en escena dirigida por personas a las que no les importaba si yo vivía o moría, siempre y cuando el vestuario fuera el adecuado. Con una calma que no sabía que poseía, abrí el chat del grupo. Escribí, tienen razón. El círculo está completo porque las piezas de plástico siempre encajan entre sí. Gracias por enseñarme lo que no quiero ser. Acto seguido, las bloqueé a todas. Borré sus números, eliminé mis fotos con ellas y cerré mis redes sociales. Fue como si, por primera vez en años, pudiera respirar sin permiso. Pero la libertad pesaba. El vacío que dejó Diego seguía ahí, sangrando. Busqué en mi correo electrónico, hurgando en los borradores y mensajes antiguos, hasta que encontré el contrato del que él me había hablado, Proyecto Viñedo Los Olivos, Región del Sur. No lo pensé. No hice maletas de lujo ni elegí el atuendo perfecto. Agarré una mochila, puse el anillo de esmeralda en mi bolsillo y subí a mi auto. Manejé durante 10 horas. A medida que la ciudad desaparecía y el paisaje se volvía verde, salvaje y húmedo, empecé a entender por qué Diego amaba tanto su trabajo. Había una honestidad en la tierra que nosotros, en nuestras torres de hormigón, habíamos olvidado. Llegué al pueblo de montaña al atardecer del día siguiente. El aire olía a pino y a lluvia reciente. Pregunté en la plaza central por el nuevo arquitecto paisajista. ¿El joven de la camioneta vieja y los planos bajo el brazo? Preguntó una anciana con una sonrisa. Está en la ladera alta, supervisando las terrazas del viñedo. No para de trabajar desde que llegó. Manejé por un camino de tierra serpenteante hasta que vi su jeep. Mi corazón dio un vuelco. Ahí estaba él, de espaldas, con una camisa de franela arremangada y las manos cubiertas de barro, señalando algo en un plano a un grupo de trabajadores. Se veía, en su elemento. Se veía feliz. Me quedé a la distancia, observándolo. Una parte de mí quería correr y lanzarse a sus brazos, pero el recuerdo de mis palabras en la galería me detuvo como un muro de hierro. Diego solo me hizo el favor de traerme. Nada serio, chicas. ¿Con qué derecho venía a interrumpir su paz ahora que yo finalmente estaba sola? Esperé hasta que los trabajadores se fueron y el sol empezó a esconderse tras las cumbres. Diego se quedó solo, sentado en una roca, mirando el valle con una expresión de cansancio satisfecho. Me acerqué lentamente. El crujido de mis pasos sobre las hojas secas hizo que se girara. Se quedó paralizado. No hubo la chispa de alegría que yo esperaba, ni tampoco la furia que temía. Solo una resignación profunda. «¿Viniste?», dijo simplemente. «Vine», mi voz se quebró. «Perdón por tardar tanto. Perdón por todo lo que pasó antes. Sofía, no deberías estar aquí. Este lugar no es para ti. No hay galerías, no hay yates, no hay nada que puedas mostrarle a tus amigas para que te envidien. Ya no tengo amigas, Diego. Las borré. Me borré a mí misma de ese mundo. Tenías razón en todo. Fui una cobarde y una persona horrible. El anillo, saqué la caja de mi bolsillo, no lo merezco, pero no podía dejar que se quedara en un cajón. Él miró el anillo y luego me miró a mí. Se levantó y caminó hacia mí, pero no se detuvo a abrazarme. Se quedó a una distancia prudente. Me alegra que te hayas dado cuenta, Sofía, de verdad. Pero darte cuenta no borra el hecho de que me negaste cuando más necesitaba saber que estábamos juntos. El perdón es una cosa, pero la confianza es como una planta que arrancaste de raíz. No puedes simplemente volver a ponerla en la tierra y esperar que florezca al día siguiente. Estoy dispuesta a esperar lo que sea necesario, Diego. Estoy dispuesta a aprender. No se trata de esperar, dijo él, y sus ojos se llenaron de una tristeza que me partió el alma. Se trata de que ahora, cuando te miro, ya no veo a la mujer que me hacía sentir que el mundo valía la pena. Veo a la mujer que me hizo sentir que yo no era suficiente.
y no sé si puedo volver a mirarte de otra manera. En ese momento, una mujer joven salió de una pequeña cabaña cercana. Tenía el cabello recogido y llevaba un delantal de trabajo. Diego, la cena está lista, dijo ella, deteniéndose al verme. Mi mundo se detuvo. Diego la miró y luego volvió a mirarme a mí. Ella es Elena. Es la ingeniera agrónoma del proyecto. Ella fue la que me recibió cuando llegué aquí destruido, Sofía. Ella no me conoce por mi apellido, ni por mi coche, ni por mi estatus. Me conoce por el trabajo que hago con mis manos. El dolor que sentí en ese momento fue superior a cualquier humillación social. No solo lo había perdido, lo había dejado libre para que alguien que sí sabía valorarlo ocupara el lugar que yo desprecié. Entiendo, susurré, sintiendo que el aire me faltaba. Solo, quería que supieras que lo siento. Me di la vuelta para irme, sintiendo el peso del fracaso más absoluto de mi vida. Pero justo cuando llegué a mi auto, escuché su voz. Sofía. Me giré, con una esperanza desesperada. El anillo, dijo él, acercándose. Quédatelo. No como una promesa, sino como un recordatorio. Para que la próxima vez que encuentres algo real, no lo sacrifiques por algo que brilla. Se dio la vuelta y caminó hacia la cabaña, hacia la luz y hacia Elena. Yo subí a mi auto y lloré, no por el abandono, sino por la comprensión final de que la mayor humillación no fue la que le hice a él, sino la que me hice a mí misma al perder lo único que era de verdad. El viaje de regreso desde el sur fue el trayecto más largo de mi vida. Las 10 horas de carretera se convirtieron en un espacio de confesión silenciosa conmigo misma. Ver a Diego con Elena no fue el golpe final que esperaba, fue el espejo que necesitaba. Elena no tenía nada que mis amigas consideraran valioso, pero tenía algo que yo había perdido en algún punto entre los cócteles y las apariencias, autenticidad. Ella no necesitaba que Diego fuera un accesorio, ella era su compañera de equipo. Cuando entré a mi departamento en la ciudad, ya no me sentía en casa. El lujo me resultaba estéril. Vendí los muebles que elegí solo para impresionar, regalé la ropa de marca que Lucía me obligaba a comprar y, por primera vez en años, abrí las persianas de par en par. Decidí que, si quería dejar de ser la mujer que humilló al amor de su vida, tenía que empezar por ser alguien que yo misma pudiera respetar. Empecé de cero. Renuncié a mi empleo en la agencia de relaciones públicas, donde mi trabajo consistía básicamente en inflar egos y mentir sobre la felicidad de otros. Busqué algo más real. Terminé trabajando en una organización sin fines de lucro que recuperaba espacios urbanos para crear huertos comunitarios. Era irónico, lo sé. Estaba haciendo a pequeña escala lo que Diego hacía profesionalmente. Pasé de tener las uñas perfectamente manicuradas a tener restos de tierra bajo ellas todos los días. Y por primera vez en mi vida, no sentí vergüenza, sentí orgullo. Mis antiguas amigas intentaron contactarme un par de veces. Martina me envió un mensaje un mes después. Sophie, déjate de tonterías y ven a la fiesta de compromiso de Lucía. Julián va a llevar a sus amigos de la bolsa. No seas resentida. No le contesté con un insulto. Simplemente la bloqueé de nuevo. No era resentimiento, era supervivencia. Estaba aprendiendo que la soledad es mucho más digna que la compañía de personas que te hacen sentir pequeña. Pasaron 3 meses. Mi vida era sencilla, silenciosa y, por primera vez, honesta. Una tarde, mientras trabajaba en el diseño de un pequeño parque para un barrio obrero, recibí un correo electrónico. No era de Diego, sino de la oficina central del proyecto Viñedo Los Olivos. Adjunto había un boletín de prensa y una invitación para la inauguración de la primera fase del viñedo. Pero lo que me detuvo el corazón fue una nota al pie, escrita a mano y escaneada: el jardín de invierno que diseñamos juntos finalmente cobró vida. El diseño original siempre fue tuyo, Sofía. Mereces ver cómo floreció. No era una invitación a volver, ni una declaración de amor. Era un acto de justicia poética. Diego estaba reconociendo que, a pesar de toda la basura y la traición, hubo momentos en los que fuimos un equipo. Me estaba devolviendo mi parte de la historia. Dudé mucho en ir. Tenía sentido volver a ver lo que ya no era mío, pero recordé sus palabras: la confianza es una planta que arrancaste de raíz. Ir no se trataba de recuperarlo a él, se trataba de demostrarme a mí misma que podía estar frente a lo que perdí sin desmoronarme, reconociendo mi error sin que éste me definiera para siempre. Llegué al viñedo en un día soleado de otoño. El lugar estaba irreconocible, las terrazas de uva caían por la ladera con una geometría perfecta, pero el corazón del lugar era el jardín de invierno, una estructura de vidrio y acero llena de plantas exóticas que Diego y yo habíamos soñado en servilletas de papel durante nuestras noches de pizza en el sofá. Allí estaba él, rodeado de inversores y prensa. Se veía radiante. Elena estaba a su lado, sosteniendo una carpeta de planos. Al verme, ella me dedicó una inclinación de cabeza respetuosa. Diego se acercó a mí cuando la multitud se dispersó un poco. Viniste, dijo, usando la misma palabra que la última vez, pero el tono era diferente. No era resignación, era una especie de paz. No podía perderme esto. Es más hermoso de lo que imaginamos. Hiciste un buen trabajo con los bocetos iniciales, Sofía. Los ingenieros dijeron que la distribución de la luz era perfecta. Me alegra haber servido de algo, sonreí,
una sonrisa pequeña pero real. Diego, quería contarte que estoy trabajando en huertos comunitarios. Mis manos están casi tan sucias como las tuyas ahora. Él miró mis manos y soltó una risa suave. Fue el sonido más dulce que había escuchado en meses. ¿Te sienta bien, Sofía? ¿Te ves despejada? Lo estoy. Solo quería decirte que no vine a interrumpir nada. Sé que estás con Elena y respeto eso. Solo quería ver la belleza que ayudé a sembrar antes de que me volviera loca por las apariencias. Elena y yo, Diego hizo una pausa y miró hacia donde estaba ella. Elena es increíble, pero decidimos ser solo socios. Ella tiene su vida en la capital y yo me quedo aquí. Resulta que las raíces que ella quería plantar no eran en este suelo. Mi corazón dio un vuelco traicionero, pero me obligué a mantener la calma. No podía volver a caer en el patrón de esperar que él me salvara. Entiendo, dije. Pues, el viñedo tiene suerte de tenerte. Sofía me detuvo cuando iba a retirarme. Mañana vamos a plantar los últimos robles en la entrada principal. Es un trabajo duro y hace falta gente que no tenga miedo de ensuciarse. Si todavía tienes tus botas de montaña, podrías ayudar. ¿Cómo? Conocidos. Me miró a los ojos. Ya no había el dolor punzante de la galería, ni el vacío del bosque. Había una puerta entreabierta, muy pequeña, muy frágil, pero ahí estaba. Me encantaría, respondí. Esa noche dormí en una pequeña posada del pueblo. No soñé con yates, ni con vestidos caros, ni con la aprobación de personas vacías. Soñé con el olor a tierra mojada y con el peso de una esmeralda en mi bolsillo que, por fin, empezaba a sentirse como si perteneciera a mi mano. El amanecer en el viñedo tenía una luz dorada y honesta que ninguna lámpara de galería podría imitar. Me desperté temprano, me puse mis botas gastadas y una camisa vieja. Al mirarme al espejo, no busqué la aprobación de un filtro de Instagram, busqué la fuerza en mis propios ojos. Hoy no era un día para desfilar, era un día para sembrar. Llegué a la entrada principal y allí estaba Diego, descargando los plantains de roble. No hubo palabras románticas. Simplemente me lanzó un par de guantes de trabajo y señaló una pala. El suelo está duro aquí, Sofía. Hay que cavar hondo para que el árbol no se caiga con el primer viento, dijo, sin dejar de trabajar. Pasamos horas cavando en silencio. Era un cansancio purificador. El sudor me corría por la frente y el barro manchaba mi ropa, pero sentía una conexión con el mundo que nunca experimenté en mis años de perfección. Estábamos terminando el tercer agujero cuando el sonido de un motor de lujo rompió la paz del campo. Un convertible rojo se detuvo bruscamente cerca de nosotros. Del bajaron Lucía y Martina. Se veían grotescamente fuera de lugar con sus tacones agujas sobre la tierra y sus gafas de sol de diseñador. Al parecer, habían estado en una boda cerca y, por puro morbo, decidieron pasar a ver el famoso viñedo del que todos hablaban en los círculos sociales. No puede ser, gritó Martina, tapándose la boca con la mano. Sofía, ¿eres tú? Se acercaron, mirándome con una mezcla de horror y asco. Yo estaba de rodillas en el barro, con la cara manchada y el pelo revuelto. Mírate, Sophie, exclamó Lucía. Sabíamos que habías caído bajo, pero ¿estás trabajando de peón para el jardinero? Esto es el colmo de la humillación. Julián tenía razón, perdiste el norte por completo. Diego se puso de pie, limpiándose las manos en el pantalón. Su mandíbula estaba tensa. Vi que iba a decir algo, que iba a defenderme como siempre lo hizo, pero le puse una mano en el brazo para detenerlo. Esta vez, la batalla era mía. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de la tierra en mis manos como si fuera una armadura. Las miré directamente a los ojos, sin parpadear, sin sentir ese vacío en el estómago que solía sentir cuando me juzgaban. No estoy trabajando de peón, Lucía, dije con una voz tranquila y firme. Estoy construyendo algo que va a durar 100 años. Ustedes, en cambio, siguen construyendo cosas que se marchitan en una noche de fiesta. Pero mírate, insistió Martina. ¿Estás sucia? Hueles a estiércol y has perdido todo tu estatus. Nadie en la ciudad te va a volver a invitar a nada después de que vean esto. Voy a subirlo a mis historias ahora mismo. Sacó su teléfono, apuntándome con la cámara. Hace 6 meses, me habría escondido o habría llorado. Hoy, simplemente sonreí. Una sonrisa real, llena de una paz que ellas nunca conocerían. Adelante, Martina, súbelo. Ponle el filtro que quieras. Pero asegúrate de decirles que esta es la primera vez en mi vida que no me avergüenzo de lo que veo en el espejo. Asegúrate de decirles que prefiero tener las manos sucias de tierra que el alma sucia de hipocresía. Las dos se quedaron mudas. No esperaban que su veneno ya no tuviera efecto. Sin la vergüenza de Sofía, ellas no tenían poder sobre mí. Vámonos, Luke, dijo Martina, guardando el teléfono con despecho. Está loca. El jardinero le lavó el cerebro. Es un caso perdido. Se subieron a su coche y arrancaron, levantando una nube de polvo que desapareció rápidamente. El silencio regresó al viñedo, más puro que antes. Me giré hacia Diego. Él me miraba con una expresión que no le veía desde hacía años. Era admiración. No por mi belleza, sino por mi integridad. Lo hiciste, susurró él. Lo hice, respondí, suspirando con alivio. Ya no tienen nada que quitarme, Diego, porque ya no les doy permiso para darme nada.
Él caminó hacia mí y, por primera vez, tomó mis manos sucias entre las suyas. Sofía, cuando dije que la confianza era una planta que arrancaste de raíz, tenía razón. Pero olvidé que algunas plantas, cuando se vuelven a sembrar con cuidado, crecen más fuertes porque saben lo que es luchar por la vida. No espero que todo vuelva a ser como antes, Diego. Solo quiero estar aquí. Lo sé, y por eso, tal vez, podamos dejar de intentar ser conocidos y ver qué tipo de planta crece de estas nuevas raíces. No hubo un beso de película, ni promesas eternas. Solo nos sentamos en la tierra, bajo el sol del atardecer, terminando de sembrar los robles. Meses después, el viñedo se convirtió en un éxito rotundo. Pero mi mayor éxito no fue el negocio, ni el reconocimiento. Fue el día en que caminé por la calle principal del pueblo, de la mano de Diego, y nos encontramos con un grupo de turistas de la ciudad. Alguien me reconoció y susurró: ¿no es ella la chica que desapareció de las fiestas de Julián? Yo no bajé la cabeza, no solté la mano de Diego. Simplemente los saludé con la cabeza y seguí caminando. Perdí mi pareja perfecta en una galería de arte llena de gente vacía, pero la encontré de nuevo en un campo lleno de barro y de verdad. Humillé a la persona que más me amaba, y en el proceso, tuve que perderlo todo para entender que lo único que realmente importa no es cómo te ven los demás, sino cuánto amor eres capaz de proteger cuando el mundo te pide que lo niegues. El anillo de esmeralda ya no está en mi bolsillo, ahora brilla en mi dedo, no como un accesorio de lujo, sino como un recordatorio constante de que las raíces más profundas son las que se siembran con el perdón y se riegan con la verdad.